Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que tenemos las preguntas y respuestas del mes de enero. Se acerca el deadline, lo tenemos a la vuelta de la esquina y lo habéis reflejado en las preguntas que me habéis enviado. Vamos a hablar de DeMar DeRozan o de Zach LaVine, también de Alex Caruso, de Trae Young, de Memphis o de Miami Heat. Tenemos por ahí también un par de cuestiones distintas que me han gustado mucho y por supuesto también de Los Ángeles Lakers. Quedan días para el cierre del mercado y ahí sabremos cómo queda el dibujo de la NBA para los playoffs en los que buscamos un nuevo o que repita el campeón. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Me ha hecho gracia que me decía un amigo, oye, hoy sería un buen día para que una de las preguntas, o uno de los temas incluso, para realizar una investigación en otro episodio. Un tema interesante sería las ausencias de Joel Embiid cuando juega contra Denver. Me decía, le digo, oye, pues yo no soy conspiranoico, pero es curioso, ¿no? Vamos a decir todas las ausencias que acumula el pívot de los Sixers. Por supuesto, sí que se enfrenta a Nikola Jokic, pero es cierto que cuando juegan en Denver tiene más problemas. Veía una broma por Twitter que me gustó especialmente de, oye, que lo mismo tiene algún tipo de orden de arresto en Colorado y por eso no puede jugar el amigo Embiid cuando juegan en Denver. Que por cierto, al pívot de los Sixers le quedan muy poquitas ausencias en lo que resta de temporada para poder optar ya no solo a los quintetos All-NBA, sino también al premio de MVP, donde sabemos que está metido completamente en la pelea. Debo decir que hoy también me vendría bien una pregunta sobre cómo va el equipo, que va mal, lógicamente, el mío. Podría ser uno de la NBA, pero para que hiciese ahí un poco de una pregunta rollo de psicólogo, ¿no? De soltar mierda, pero estamos trabajando en un enfoque distinto. Cuando digo trabajamos en primera persona del plural, me refiero a mí mismo para que no alcance tanto, digamos, la frustración, ¿no? Que es siempre un enemigo muy complicado con el que luchar. Lo dicho, hoy tenemos preguntas, obviamente que se centran en el deadline, porque lo tenemos a la vuelta de la esquina. De hecho, si estáis escuchando esto el mismo lunes que sale el episodio, si no me fallan las cuentas, creo que son 10 días para el deadline, lo que tenemos hasta el jueves 8 de febrero. Vamos con las preguntas. La primera, ¿qué jugador deberían añadir los Grizzlies en la agencia libre o mediante un traspaso para ser candidatos reales al anillo? Es un proyecto que creo le falta ese detalle clave. Aaron Gordon en Denver, Holiday en los Bucks, campeones, o si nos vamos más atrás, Iggy en los Warriors. Estoy muy de acuerdo en el planteamiento que haces de que normalmente los equipos están a un traspaso, que puede ser un jugador más all-star como Jrue Holiday en Milwaukee, o ahí asumiendo un rol distinto a nivel ofensivo del que tenían los Pelicans. Andre Iguodala, un all-star que en su primer año era titular y luego cuando llega Steve Kerr le convence de, oye, lo mejor para el equipo es que tomes este rol, algo que las estrellas de Estados Unidos no asumen con tanta facilidad, y ahí Iguodala hizo un ejercicio muy bueno de restarse a nivel individual para aportar más al colectivo. Y luego Aaron Gordon, que en Orlando sí que le veíamos en un papel que quizás demandaba más de él en ofensiva, hasta el punto de llegar a ser demasiado ineficiente en ocasiones, y que ahora ¿he dicho Denver o he dicho? No sé si... Me parece que he dicho Denver cuando quería decir Orlando, pero bueno, me habéis entendido. Y ahora en Orlando sí que le vemos... Joder... Y ahora en Denver sí que le vemos con un rol perfecto al lado de Nikola Jokic y convirtiéndose en el jugador que necesitaba ese proyecto, también junto a Kentavious Caldwell-Pope, que recordemos ya ha sido muy importante en dos equipos campeones, rodeado de talento. Y la pregunta es, que me voy por las ramas, ¿qué le faltaría ahí a los Grizzlies? Estoy de acuerdo, como te digo, y la cuestión es que al final Vince Williams está siendo la revelación de estos Grizzlies, sobre todo en este tramo de partidos en los que realmente el equipo de Memphis estaría planteado para tanquear, estaría planteado para perder partidos, pero ellos están sumando victorias y lo cierto es que Vince Williams está siendo la revelación. De hecho, es el jugador que está teniendo más minutos por partido. Bueno, iba a deciros, el jugador más importante junto a Jaren Jackson Jr. y Luke Kennard en esta racha.
Pero es que luego además en los últimos 5 partidos promedia 33,6 minutos, el jugador que más tiempo pasa en cancha de todos los Grizzlies. La pregunta es, ¿qué le falta a Memphis? Pues es una buena pregunta, porque yo soy partidario, ya lo comentamos en episodios anteriores, de mover a Luke Kennard para buscar una gran mejora en el perímetro. Pero claro, si miras al equipo de cara a la próxima temporada, con Ja Morant, Desmond Bane y Marcus Smart de titulares, te quedarían Vince Williams en el banquillo, entendemos llamado a tener un rol importante, lo que pasa que si están esos 3 de titulares, obviamente no va a poder tener tanto peso como ahora, y luego Luke Kennard, que es un tirador muy necesario considerando la estructura de este equipo y que tu estrella es Ja Morant. Es muy necesario tener una buena dosis de tiradores, y ya comentábamos que el contrato de Kennard es muy interesante para el año que viene. Bien, ya hemos contado 5 jugadores de perímetro. 5 jugadores de perímetro sin tener un base suplente como tal. Pero claro, del modo que se juega en la NBA actual, es que lo mismo te interesa un alero de tamaño antes que meter un gran base suplente, porque Desmond Bane puede asumir más volumen de balón y Marcus Smart le hemos visto también con ese papel, aunque ahí me gusta menos, pero obviamente tú necesitas tener en cancha a Ja Morant. Yo ahí también pensaba que quizás íbamos a poder ver más a Derrick Rose, pero por desgracia las lesiones siguen maltratando al mítico jugador. Si miramos el juego interior, tienes ya a Jaren Jackson Jr., que sabemos es intocable, y por cierto, al igual que ha sufrido muchos días, al igual que ha tenido rachas complicadas esta temporada, está jugando mejor y está teniendo un mejor papel ofensivo. Tienes a Jackson Jr., tienes a Steven Adams, Brandon Clark, que no debería tardar demasiado en regresar y así poder tener el tramo final de temporada para coger ritmo de cara a la próxima, y Santi Aldama. Eso ya son 4 jugadores interiores, más Tillman y más J.J. Jackson, que quiero ver un poquito cómo podría quedar exactamente encajado cuando esté todo el mundo y en qué puesto le pondrían, porque sé que es que ya os digo, me parece tienes demasiados jugadores y les tienes demasiado diferenciados, digamos, en perimetrales pequeños e interiores, donde no tienes esa figura de forward que pueda estar en el 3-4 de forma clara y además abrirte la cancha. Sí tienen jugadores que pueden estar ahí, pero no al nivel que necesita Memphis para competir en playoffs. A mí me parecería interesante buscar un punto más de equilibrio en este equipo, pero claro, si Morant, Bane y Smart son titulares, que son los titulares, y luego tienes a Jackson Jr. y a Steven Adams, ¿a quién mueves para conseguir un alero de valor? Luke Kennard tendría que salir seguro, y hay 2 jugadores que son interesantes, Michael Bridges, que es creo que perfecto para estos Memphis Grizzlies, pero claro, es un 3 titular, no vas a traer a Bridges ¿para qué? Para sentar a Marcus Smart, para sentar a Desmond Bane. Es que es complicado. Y luego otro que era perfecto era OJ Anunoby, pero claro, ya le estamos viendo en los Knicks que pues efectivamente es un jugador, sobre todo porque en las características de los Knicks de Thibodeau encaja muy bien. Por lo que decía Bobby Marks en un artículo que ha publicado en ESPN, él no espera que haya traspasos en Memphis, pero sí que señalaba que de hacer algo, todo apunta a mover a Luke Kennard y rondas para conseguir una mejora. Oye, pues si quieres conseguir tiro exterior, si quieres mantener tu equilibrio con Smart, Bane y Morant de titulares, si quieres traer un jugador que pueda jugar en el 3-4 para luego también mandar a Jackson Jr. en el 5 en determinados momentos, y por si no te terminas de fiar del todo de Santi Aldama, o por tener una alternativa al español, Bojan Bogdanovic. Bojan Bogdanovic a mí me gustaría muchísimo para estos Memphis Grizzlies. Pero bueno, ya os digo, al final yo creo que sí que necesitan ese upgrade en forma de alero, pero es cierto que, por ejemplo, ya en el interior tienen ya todas las armas que quieren, donde dependen mucho de Steven Adams. Ya sabéis que yo dudo del físico del veterano pivot, pero es cierto también que es una influencia muy positiva en el vestuario de los Grizzlies, y entiendo que esto también puede ser un papel muy, muy importante para retener al jugador. Vamos a ver si se mueven, vamos a ver si no se mueven. Lo más probable es que no se muevan. Buenas, Nacho. ¿Ves posible que Memphis tome un rumbo diferente con Santi Aldama y le pueda traspasar? ¿En qué equipos le verías con más posibilidades de triunfar, llamando a triunfar a tener un rol parecido al del año pasado? Ponía estas preguntas seguidas porque tiene sentido, ¿no? Hablemos las 2 seguidas de Memphis Grizzlies y esta más en concreto de nuestro Santi Aldama. No me parecería descabellado un movimiento de Aldama, sobre todo viendo la configuración del equipo, pero no me parecería tampoco lo más lógico del mundo. Y de hecho, Memphis también es un equipo, digamos, más reacio a realizar importantes traspasos. Yo entiendo que Aldama
debe ser el primer interior del equipo, sobre todo también de cara a playoffs, ya pensando en un equipo que en la próxima temporada tiene que ir a asaltar la conferencia oeste. También tú cuando haces el traspaso de Marcus Smart es porque quieres asaltar la conferencia oeste y están en ese puntito de dar el paso de, oye, un equipo que tiene muy buena pinta, que ya les hemos visto competir muy bien en temporada regular, pero les pedimos ese pasito extra. Como os decía, Aldama debe ser, y es, el primer interior del equipo cuando está todo el mundo. Pero, y esto es muy importante, debe mejorar en defensa y físico y en su tiro exterior. Yo creo que están invirtiendo mucho en él y es evidente, de hecho en este tramo de 5 partidos, es el tercer jugador que más tiros realiza tras Jaren Jackson Jr. y Luke Kennard. Casi 10 tiros en 26 minutos. Podrías decir, es que a lo mejor podría jugar más. Bueno, es que al final también él está en una posición en la que el teórico 4 titular de Memphis es el segundo jugador más importante del equipo. Por lo tanto, sus minutos están más limitados. Es cierto también que Aldama a priori encaja en muchos equipos por su perfil. Luego te pones a mirar y es cierto que dices, bueno, pues a lo mejor aquí le falta tiro para el estilo de juego que aplican. Aquí a lo mejor le falta defensa y físico, que para mí es lo más sangrante con Santi en la NBA. Entonces es cierto que luego mirando dices, a lo mejor no me encaja en tantos equipos como yo pensaba, pero un equipo donde sí me pega Santi Aldama es, por ejemplo, en Brooklyn Nets. Es un equipo donde digo, oye, pues aquí sí que me encajaría un poquito más. De todos modos, yo creo que Memphis es un destino muy bueno para Aldama, porque normalmente ellos vienen de unos años en los que cuando eligen a algún joven confían en él, le dan oportunidades y siguen insistiendo en ellos. Y como os digo, ellos creen mucho en, nos falta gente, tiramos de lo que tenemos aquí, no vamos a fichar a nadie, vamos a jugar con lo que tenemos. De hecho, fijaros, el fichaje de Bismack Biyombo realmente se da porque se quedan en bragas en el juego interior y necesitaban añadir algo sí o sí. Como os digo, creo que Memphis es un sitio muy bueno para él, es el jugador español que más minutos tiene en la NBA Santi Aldama, con mucha diferencia, y luego además, y esto me parece muy clave, creo que estamos lejos de su mejor versión. Incluso si no mejora con el tiro o si no consigue porcentajes que superen el 35%, creo que además en esta racha, no sé si lo tengo abierto por aquí, pero estaba en un 31 por aquí, mira, lo tengo abierto todavía. En esta racha está en un... aquí lo tengo, 31,6% en triples. Bueno, es interesante que vaya tratando de mejorar esa cifra. También os digo, Jaren Jackson Jr. en el mismo parcial, siendo el máximo anotador del equipo, está en un 26,7%. Por lo tanto, no me parece eso tan, digamos, imprescindible, sobre todo si es un tirador que acostumbra a estar sobre todo por encima del 30%, rondando el 35%, alguna racha en la que esté el 38%, bueno, que ande por ahí no es tan preocupante como el tema del físico y la defensa. Ahí es donde creo que Aldama tiene que realizar un trabajo más importante. Pero creo que también con el paso de los años, que juegue más temporadas en Estados Unidos, que vaya añadiendo músculo, que vaya ganando también experiencia, creo que irá mejorando ahí simplemente por el paso del tiempo y el trabajo, lógicamente. Solo con estar años allí no mejoras, tienes que currar y tienes que trabajar. Y ahí será mejor, si añade músculo, pues irá mejorando en defensa, irá mejorando también como finalizador. Entonces, como os digo, estamos lejos de su mejor versión. Buenas, Nacho, sé que la pregunta es rara, aquí no hay ninguna pregunta rara, me podéis preguntar lo que queráis. Pero ¿debe Trae Young pedir el traspaso a otro equipo o deben los Atlanta Hawks traspasar al jugador? Es decir, ¿quién debería tomar el primer paso? Muchas gracias y un saludo. Hemos escuchado cantos de sirena en el pasado, pero creo que eran más mensajes de Trae Young hacia la franquicia que otra cosa. Es cierto, y lo hemos comentado en más de una ocasión, que los Hawks transmiten sensación de estar estancados desde las finales del este de 2021. Alguno incluso ahora se llevaría las manos a la cabeza si ha empezado a seguir la NBA últimamente y dice, ostras, que los Hawks de Trae Young llegaron a unas finales de conferencia hace menos de 3 años. ¿Pero qué me estás contando si es un equipo que vive en la mediocridad? Ese es el término con Atlanta Hawks. Viven en la mediocridad. Y además dejan imágenes de equipo roto. Hemos visto muchas. Quinn Snyder, desesperado, un entrenador que decíamos, bueno, viene para darles ese extra que les está faltando. Vimos una resurrección defensiva con Macmillan, luego se desinfló rápidamente el globo porque es un entrenador que no ofrece demasiado en ataque, y cuando te llega Quinn Snyder, que sí que consiguió trabajar un gran equipo a nivel ofensivo en Utah, que a nivel defensivo se sostenían en Rudy Gobert, porque fuera del francés tenían bastante poquito, tampoco lo ha conseguido enderezar. Pero yo aquí mi cuestión, o mi pregunta,
ya no es tanto de si es una cosa de Quinn Snyder, de si es algo del entrenador, de si es algo de... No, es que dan la sensación de equipo roto, no de que se estén matando entre ellos, pero de que están deseando que llegue el deadline y que se produzcan traspasos. Vimos una imagen, por ejemplo, de un balance defensivo de Bogdan Bogdanovic, de verdad, o sea, de verdad. Iba a decir que mi equipo hace mejor los balances defensivos, pero tampoco quiero mentir. Pero ese balance en concreto de Bogdanovic fue terrible. Y, por ejemplo, ahora que venimos de la actuación de Luka Doncic de 73 puntos contra Atlanta, se ha criticado mucho la defensa de los Hawks, en concreto por una acción en la que parece que Luka entra muy solo a canasta. No estoy de acuerdo porque es cierto que ahí a Luka lo que le ponen mucho son los típicos bloqueos. Le ponen los bloqueos al pívot que hace la ayuda. ¿Qué ocurre? La NBA tienes más espacio, es más, o sea, eso es así. Y el propio Luka ha dicho que es más fácil anotar en la NBA que en la Euroliga. Es más fácil cuando eres Luka Doncic. Cuando eres Vasile Micic, que luego hablaremos de él, es más complicado y no tienes ventajas. Tienes que tener una cantidad de talento o ser un jugador especial para poder hacer eso. No lo puede hacer todo el mundo. Pero se criticaba esa acción en concreto cuando lo que le hacen mucho a Dallas, y lo hace muy bien Derek Lively, pero se nota que es una indicación colectiva, es, creo que lo llaman en Estados Unidos la Gortat Screen, por Marcin Gortat, pero es básicamente que el pivot, después de jugar un pick and roll, o si tu estrella o si tu jugador con la pelota está entrando a canasta, básicamente que tu pivot le ponga un bloqueo al pívot del otro equipo, porque lo que consigues con eso es que el jugador de tu equipo que lleva la pelota se plante solo debajo del aro. Estás eliminando la ayuda. Y si Luka Doncic, que es uno de los mejores jugadores generando ventajas y marchándose de su defensor de primeras, luego vemos miles de situaciones en las que le llega la ayuda, tal. Si le estás poniendo un bloqueo, no al defensor de Luka Doncic, sino al pívot del otro equipo para eliminar la ayuda, pues efectivamente Doncic llega solo debajo del aro. Pero es muy fácil. Es que en la NBA no se defiende, tal. Es una Gortat Screen. Y vemos, y esto lo hace mucho, Derek Lively. Pero lo que os decía, al igual que se critica, no, es que Atlanta no defiende, entonces por eso Luka lo hizo tan fácil, tal. Bueno, luego Atlanta se pone muy agresivo en la segunda parte, se dedican a hacer 2 contra 1 constante, es decir, vimos diferentes planteamientos defensivos de Atlanta en el segundo tiempo para tratar de contener a Luka. Pero Luka, en vez de decir, oye, llevo 60 y pico puntos, voy a seguir tirando todo el rato, si le hacían el 2 contra 1, pasaba la pelota. Es cierto también que luego vimos 2-3 decisiones terroríficas de Tim Hardaway Jr., otra de Josh Green, es decir, luego hay decisiones malas de Dallas, pero sí que me gusta que viendo a ese equipo, me encanta que confían muchísimo los unos en los otros, es decir, no vas a ver cuando Hardaway se tira un tiro de mierda. Hardaway, o sea, me refiero, nadie hace un gesto, nadie hace... Y eso es importante, porque yo creo que esa es la filosofía del equipo, de oye, sí, sabemos que Hardaway se tira melones, pero es que tal y como tenemos el equipo necesitamos que Hardaway se tire melones. Lo que os decía, creo que es cierto que Atlanta ofrece un rendimiento en general muy pobre en ambos lados para los jugadores que tienen. Os hablaba de ese gesto de Bogdanovic sin hacer el balance defensivo, Snyder que se desesperaba muchísimo en esa acción, el Trae Young y de Dejounte Murray obviamente no ha funcionado como esperaban, y su colección de aleros, porque miras la colección de aleros que tiene Atlanta, tampoco han ofrecido un rendimiento especialmente diferencial. Sí, han encontrado que algún jugador pues lo está haciendo bien y tal. Jalen Johnson es ahora intocable para ellos, me parece estupendo, pero es muy claro que es un equipo que necesita refrescarse, y ahí creo que deben reconstruir alrededor de Trae Young, hacer, digamos, pues sí, un refresh, un restart, no tiene mucho misterio. Lo que comentábamos de dar ese paso para atrás para dar 2 adelante en verano, porque la plantilla que tienen no es para estar en la posición en la que están. ¿Dónde acabará DeMar DeRozan? ¿Y qué necesita Jimmy Butler para ganar un anillo? Pues mira, la de DeRozan me la dejo para la siguiente, porque me habéis preguntado también por los Bulls. Y sobre Jimmy Butler, creo que, bueno, un combo como Rozier, lo comentábamos el otro día por encima, les viene genial. Y lo cierto es que tiene una rotación muy sólida para playoffs, incluso mejor que el año pasado. Es impresionante la capacidad de Miami para reinventarse. Yo sí que pensaba que este año iban a sufrir más, pero otra vez vuelven a estar ahí en la pomada. No se puede apostar contra Miami Heat y he cometido ahí un error. La clave para mí de este año en Miami, de cara a playoffs, que es por lo que tenemos que medir a estos equipos, es el Rozier, Herro, Butler. Cómo funcione
ese trío. Las dinámicas, cómo se reparten la pelota, a nivel defensivo, es decir, yo me voy a fijar mucho en que funcione ese trío juntos los tres en cancha en playoffs. Porque luego sabemos que Bam Adebayo es uno de los mejores pivots de toda la NBA, es una delicia verle jugar, estoy completamente enamorado de este tío. Luego Duncan Robinson, que ha recuperado sensaciones, me alegro mucho por él. Escribí un artículo hace ya bastantes años sobre su historia, creo que además durante la pandemia, sobre el síndrome del impostor, y la verdad que soy muy fan de Duncan Robinson. Luego Jaime Jaquez, que sabemos es el descubrimiento de este año, Caleb Martin, y luego también... Son dos jugadores, obviamente, tanto Martin como Jaquez, que están llamados a tener roles importantes en playoffs. Josh Richardson, que se está hablando poco de él, pero creo que les ha dado también un punto interesante a la plantilla. Y luego, para roles concretos y determinados minutos en playoffs, tienes a gente como Kevin Love o Haywood Highsmith. Y luego Nikola Jovic, que yo sí que creo que en playoffs le veremos prácticamente no jugar. Ya hemos contado 10-11 jugadores. Es que es una rotación con todas las de la ley. ¿Qué les falta? Pues si no funciona ese Rozier, Herro, Butler, la llegada de Rozier te facilita el mover a Herro. Y esto es así, lo hablábamos de, oye, Rozier es un combo muy adaptable. Pues ahora tener a Rozier y un contrato más bajo que Herro te facilita el poder mover a Tyler en verano. Pero ¿qué ocurre? Que si Herro no juega bien, ¿qué valor va a tener en verano? Ya vimos que Portland, por ejemplo, no le quería. Aunque yo creo que también ahí el punto principal no era tanto que a Portland no le gustase Tyler Herro, porque de DeAndre Ayton la verdad que muy bien no les está saliendo, pero la cuestión es que Tyler Herro no tenía ningún sentido en un equipo donde estaban ya llenos de unos y doses jóvenes a los que tenían que darle mucha oportunidad. Por lo tanto, como digo, tienen mejor rotación que el año pasado, veremos si suman algún buyout, aunque ya tienen la rotación de playoffs, tienen líderes y estrellas que funcionan en postemporada y el mejor entrenador de la NBA. Cuidado, lo comentaba en la sección de noticias de la semana pasada, que justo el año que Milwaukee se hace con Lillard, que Boston tiene una plantilla, bueno, un quinteto, los 4 jugadores que conocemos que tienen, que da absoluto miedo, cuidado que no vuelva a ganar Miami el este. Vamos a ver cómo funcionan esos 3 jugadores, el Rozier, Herro, Butler, que para mí es la gran clave del funcionamiento de Miami este año. Buenas, Nacho, ¿qué probabilidades ves de que sean finalmente traspasados DeMar DeRozan, Zach LaVine y Alex Caruso? ¿Qué equipos ves más probable que se los puedan llevar? Muchas gracias. Bueno, como me preguntabais en la anterior por DeMar DeRozan, a mí me gustaría mucho verle en Filadelfia, me gustaría verle en Nueva York. Nueva York es más complicado meterle ahora con la nueva dinámica, pero hay varios equipos que se pueden hacer con él realmente y meter un jugador que, aunque sea incluso un alquiler, les venga muy bien de cara al tramo final de temporada. Está, lo cierto, todo muy en silencio con los jugadores de Chicago y debo decir que es algo que no me gusta. No me gusta porque los jugadores de Chicago, sobre todo DeRozan y Caruso, son los que más diferencias pueden marcar para equipos candidatos. No meto a LaVine en esa ecuación, no tanto por su estilo de juego y su rendimiento, que también, sino porque el contrato que tiene hace muy complicado que un equipo importante de playoffs se haga con él sin romper el equilibrio de su equipo y sin desmenuzar lo que ya tienen construido. Y es cierto que si miramos a los Bulls, es un equipo que está en problemas, porque están ahí en puestos de play-in, es cierto, pero siguen por debajo del 50%. La cuestión es, si tú mueves a Zach LaVine, es decir, si Chicago mueve a Zach LaVine ahora, antes de que cierre el mercado, lo haces realmente para abrir hueco salarial. No vas a obtener un gran baúl de activos por Zach LaVine. Vas a ofrecer vas a recibir contratos que terminen y una primera ronda desprotegida, quizás. Es que eso es lo que te van a ofrecer por LaVine, que además este año está con diferentes problemas de lesiones, casualidad o no. Claro, la cuestión es, vale, si tú abres hueco salarial, ¿qué nombres hay en el mercado de agentes libres de 2024? Ya os digo yo que muy potentes no son. Y además, DeRozan termina contrato, por lo tanto, si vas a mover a LaVine para abrir hueco y luego a lo mejor encima DeRozan se marcha y la clase de 2024 es pobre, ostras, es que te quedas vendido y DeRozan se te marcha gratis. Lo cierto es que Chicago está en una situación rara y difícil. Y sinceramente, no tengo ni idea de qué va a suceder. Yo lo que haría sería prepararme para tanquear la próxima temporada, porque además se supone que el draft 2024 no es tan potente, etcétera, etcétera. Digamos que colocarte este año para el año que viene tanquear ya a tope. Eso es lo que yo creo que deberían hacer y en verano pues a lo mejor intentar la salida de Vucevic, por ejemplo. ¿Qué ocurre?
Yo lo que sí que haría sería mover ahora a Lavin si hay una oferta decente. Y oferta decente es que Charlotte o Detroit, que son equipos interesantes para hacer ese traspaso, te pongan un par de contratos y una primera ronda desprotegida. Ya está. Ya está, eso es una oferta interesante por Lavin ahora mismo. Negociar con Charlotte, que te pongan a Gordon Hayward, algún jugador más así de relleno y una primera ronda desprotegida. Es que no creo que vayan a haber ofertas importantes por este jugador. Y ahí también lo que yo intentaría sería tratar de renovar a DeRozan, que por declaraciones que ha hecho yo creo que él también estaría interesado en renovar. Y ya entre verano y el deadline de la próxima temporada, buscar movimientos y buscar salidas. ¿Qué ocurre? Si DeRozan te dice, oye, si vais a tanquear, pues yo a lo mejor no me interesa seguir, o luego le renuevas con un contrato más bien amigable, no creo que DeRozan no... Me sorprendería que firmase de repente 35 millones, también se toque con el nuevo CBA, a lo mejor él quiere firmar su último gran contrato, y luego darle salida, ¿no? Firmarle a lo mejor 2 años y moverle a un equipo. Pues oye, pues puede ser. Por daros probabilidades, 70-80% veo yo de probabilidades de traspaso importante. Y ahí entiendo que el primero es Zach LaVine. Yo me apunto sobre todo Charlotte y Detroit. Son equipos donde yo creo que, oye, tiene sentido. Eso sí, si mueves a Alex Caruso, que pues le va a querer media liga. Yo, por ejemplo, dibujé ese traspaso con Boston, que si Boston se hace con Caruso, madre mía del amor hermoso. Milwaukee le va a querer, pero tiene activos Milwaukee para hacerse con Caruso. Difícil me parece. Si mueves a Caruso, que es que Boston es el equipo que tiene que ir a por él, tienes que mover a DeRozan. Si mueves a Caruso, mueve a DeRozan también. Quédate a LaVine, que es el que tiene contrato. Trata de revalorizarle. Pero bueno, Chicago, el intento de Karnisovas de ser competitivo, al final por diferentes factores, también por supuesto la lesión de Lonzo Ball, 2 temporadas fuera, ha matado este intento valiente y competitivo de Karnisovas, en el que han perdido muchos activos por el camino. Wendell Carter Jr. y Franz Wagner, para empezar, que están ahí en Orlando Magic. Siguiente pregunta, hasta esta fecha, ¿qué equipos son los que más te han decepcionado y de ellos cuáles crees, si hay alguno, que puede revertir su situación en el trade deadline? Bueno, los 2 primeros son los más claros, Lakers y Warriors, pueden mejorar sin ningún tipo de duda, pero no veo a ninguno de ellos siendo candidato serio al anillo. Atlanta también, pero es lo que comentábamos, tienen que dar ese paso atrás para dar 2 adelante, porque es que Atlanta es el equipo de la mediocridad. Y luego Phoenix, no como tal, es decir, a mí Phoenix no me está decepcionando, creo que es más o menos lo que podíamos esperar del equipo. Creo que Vogel también está teniendo problemas para encontrar una rotación sólida, porque las piezas de rotación no son las mejores. A mí me gustaría ver más oportunidades a Keita Bates-Diop, pero bueno, entiendo que él también está ahí tocando y va cambiando mucho. Pero dentro de Phoenix sí que diría Eric Gordon. Eric Gordon es un jugador al que se firmó, digamos, para ser la referencia de un banquillo que pues iba escasito, y Eric Gordon está ofreciendo un rendimiento, creo que bastante decepcionante. La verdad que el resto de equipos están donde esperaba, incluso alguno un poquito más arriba. Pero, como os digo, Lakers, Warriors y Atlanta, esos son los equipos que yo digo, vale, me están decepcionando este año. Y ahí se me ha ocurrido decir, oye, pues al igual que cuando empiecen los playoffs, quiero hacer el episodio este de mis apuestas, el que comentamos de, oye, esto es por donde yo creo que van a ir los tiros, apuntarlo todo bien y cuando acaben los playoffs, revisarlo todo para ver si hay que leerme facturas o no. Puede ser interesante coger el tier list de inicio de temporada y revisarlo cuando acabe la temporada regular. Me parece interesante. De hecho, se puede hacer todo incluso en el mismo episodio. Buenas, Nacho. ¿Qué razones le ves al casi regalo que le han hecho los Charlotte Hornets a Miami Heat por Terry Rozier? ¿Es suficiente una primera ronda protegida y Kyle Lowry por un jugador que promedia 20 puntos y que tiene varios años de contrato? No le veo explicación. ¿Qué piensas tú? Un saludo. Pienso exactamente como tú. Es decir, es uno de los traspasos más baratos que ha conseguido un equipo llevándose a un jugador que, oye, puede sumar realmente mucho. Lo hemos comentado, Rozier es un combo con puntos que además me encaja con la cultura de Miami. No creo que a nivel defensivo vaya a ser él como tal un problema. Sí que lo puede ser su unión con Tyler Herro, pero bueno, también tienes jugadores defensivos para poder alternarles y que Rozier y Herro jueguen con jugadores que sumen más atrás. Y ahí es donde enlazamos con la clave de que el Rozier, Herro y Butler funcionen juntos. Si sois seguidores de los Charlotte Hornets, sabemos que van a mover a PJ Washington y a Miles Bridges. Lo más probable es que los dos salgan traspasados antes de que se cierre el mercado. Así que preparados. Todos preparados, sobre todo los que seáis fans de Charlotte, porque
Creo que, bueno, ya después de la decepción de Rosier, creo que ya todo eso ya ha dolido, ese movimiento. Entiendo que ya el siguiente no va a ser tanto, pero sí, obviamente Kyle Lowry y una primera ronda por Rosier es un retorno muy, pero que muy bajo. El único motivo que encuentro, darle al jugador un destino que él quería. Ya está, punto. Y que a lo mejor confían mucho, puede ser en esa ronda que les envía Miami. Pero yo entiendo que el seguidor de los Hornets esté dolido, porque, oye, ves que tu mejor jugador disponible en el mercado, como es Terry Rozier, ha salido muy barato. Muy barato. Es que has recibido algo muy escaso por tu mejor jugador disponible en traspaso. Difícil de entender. Como os digo, veremos ya en qué queda esa ronda de 2027 o 2028. Y si Rozier ha salido barato, esperad lo mismo por Washington y Bridges. Además, lo de Bridges, que se ha vuelto a hablar más estos últimos días de el traspaso con Phoenix, tiene pinta que va a ser Nasir Little, otro jugador y un par de segundas rondas, 3 como mucho. ¿Crees que la idea de no tocar nada de los Lakers en el deadline es una opción para ir... Perdón, ¿crees que la idea de no tocar nada de los Lakers en el deadline es una opción para ir en junio a por un pez más gordo? Se ha hablado de Mitchell o de Trae Young. Muchas gracias por tu contenido, amigo. Un abrazo, otro abrazo de vuelta. Siempre me pasa mucho, como tengo aquí el micrófono, le pego al cacharro, al soporte, pero bueno, todo controlado. Lo dicho, un abrazo de vuelta. Si pudieses hacerte con ellos, con Mitchell o con Trae Young, sí, pero es que lo veo irreal. Lo veo irreal sin destrozar el roster. Y aun incluso en ese caso, lo veo muy complicado porque te van a pedir muchas rondas. Y luego es que tenemos además la opción de jugador de D'Angelo Russell. Es decir, tienes que mover sí o sí a Russell ahora. O bueno, tratar de negociar con él para que se quede. Él parece que además ahora está jugando mejor para quedarse en el equipo. Pero tiene todo el sentido del mundo moverse ahora por Dejounte Murray y mover a D'Angelo Russell. Entonces, yo entiendo que ese es el paso lógico, tal y como habías construido el equipo para esta temporada. Y ya, pues, en función de cómo acabe el año, tomar una decisión con Darvin Ham. Hola Nacho, escucho tu podcast en Spotify, pero la idea de hacer un directo para el deadline me pareció interesante. Otros periodistas o creadores de contenido se quedan en la superficie o hacen muchas tonterías, pero tú siempre tienes un análisis más avanzado y tus opiniones me parecen muy acertadas. ¿Has pensado algo sobre el directo? Bueno, lo primero que muchas gracias por lo que me dices aquí en la pregunta. Y lo cierto es que no he organizado nada, aún, pero sí que lo había pensado decir, oye, pues me molaría hacer ese directo. Creo que lo voy a hacer, la verdad. Seamos 3 gatos o seamos más, me da absolutamente igual. Os confirmaré también por aquí, porque tengo que mirarlo bien. Estos últimos días he estado a tope, no he parado, pero esta semana lo miraré bien porque sí que me gustaría hacerlo y luego ya pues dejarlo subido o resubido en YouTube. Me gusta la idea, la verdad, de poder comentar con vosotros en directo el deadline y luego grabar el podcast más con bisturí, como hacemos siempre por aquí. Y vamos con la última. Buenos días, Nacho. Antes de nada, agradecerte el trabajo y la dedicación que pones en el podcast. En tu opinión, ¿cuáles crees que son los factores para que un jugador como Micic, MVP de la Euroliga, de la Final Four, no tenga minutos en OKC? Saludos desde Vicálvaro. Saludos de vuelta desde Aluche y te digo lo mismo que el anterior. Muchísimas gracias. Aparte es que, lo disfruto mucho, me gusta, me lo paso bien, es divertido. Me encanta hacer esto, así que por muchos años de Dejas el Podcast. Hay un factor clave y que es el diferencial y es el tema del físico. En FIBA veíamos a Micic con muchísimas ventajas y en la NBA ahí tiene menos. De hecho, vemos que hay jugadores a los que directamente no les puede ganar en 1 contra 1. Pero cuando te digo no les puede ganar en 1 contra 1, es que le cuesta horrores marcharse de determinados jugadores. Y él además está acostumbrado a jugar contra los suplentes de otros equipos. Es decir, no se está enfrentando ni siquiera a los especialistas defensivos primera espada de los equipos rivales. Entonces, yo creo que ahí tiene un problema Micic, porque él en Euroliga sí que no abusa de su físico, pero tiene un físico que se impone a otros jugadores. Y también es cierto que Oklahoma da más opciones a jugadores con más ritmo y con más tiro exterior porque encajan en su filosofía de juego. Y tenemos un caso muy claro, por ejemplo, con Sasha Vezenkov. Tanto Vezenkov como Micic son más diferenciales en Euroliga que Simone Fontecchio. El amigo Simone Fontecchio. Si llevásemos a los 3 a la Euroliga, Vezenkov, Micic y Fontecchio, el 95% de equipos de la Euroliga, por no decirte el 100%, se quedarían a Vezenkov o a Micic, lógicamente. Pero en la NBA, el más importante de los 3, el que mejor encaja en cualquier equipo y al que querrían todos los equipos de la NBA,
es Simone Fontecchio. Mirad, por ejemplo, Facundo Campazo, otro caso clarísimo de que por perfil allí no puede encajar. Yo creo que Micic sí que puede tener un papel de base suplente que reparta bien el juego y que si le pones juego con jugadores con puntos puede hacerlo bien, pero es cierto que Oklahoma yo pensaba que iba a tener un rol más importante, pero están primando a otros jugadores que, como digo, tienen más ritmo y más tiro exterior. Pero bueno, lo dicho, hasta aquí llegamos con este episodio. Ya os comentaré cómo queda lo del directo porque además termino hoy contento, y eso que hemos hecho un partido horroroso, lamentable en mi equipo, pero terminamos contentos hoy el episodio. Así que nada, yo voy a coger las cosas y me voy a trabajar y ya sabéis, nos vemos por aquí el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.